Obreros, ¿cómo están? Buenos días. Aquí estamos en la finca ahora. Yo soy Craig y hoy vamos a hablar más de plantas y árboles pioneros. Arriba ven otro enlace para ver otro vídeo de este tema. Empezamos. Y este árbol también es muy interesante porque no necesita riego, casi, para arrancarlo un poco sí, pero después no. Es un árbol también que se ve aquí en el sur de Tenerife en varios sitios. Y los árboles están bien, son muy frondosos. Se llama un pimentero falso brasileño. Hay también un pimentero falso normal. Ese es el brasileño, que tiene una pequeña fruta que se puede usar como especia en la comida. Tiene muchas propiedades medicinales también las hojas. Es un gran éxito aquí, sale muy bien aquí. El falso pimentero normal también tiene una fruta roja, rosada, que también se puede usar como especia en la comida. También es un árbol muy interesante para aquí. Es muy frondoso, es un árbol medio grande y tengo un par aquí para cortar el viento y para dar sombra. Y para materia orgánica, es siempre un poco lo mismo, no es un fijador de nitrógeno, pero siempre en esta finca es muy importante que corte el viento, que es frondosa para producir mucha biomasa, para tener materia orgánica en el suelo. Es un favorito de Jeff Lawton y no sé por qué porque no es un fijador de nitrógeno. Se llama Tacoma Stans, pero a él le gusta, y lo planté yo porque a él le gusta, y que se ve aquí creciendo sin nada, que crezca rápido, es muy frondosa, y él lo usa para producir biomasa. Es muy importante. Este también es interesante, no sé si me gusta mucho porque es súper venenoso. Es las semillas es una de las cosas más venenosas en el mundo. Se llama resino. Yo sabía que la semilla era muy venenosa, entonces intenté erradicarlo de mi finca en el principio, antes de saber nada de permacultura. Es una lucha perdida porque se ve en muchos sitios de la finca aún que sale de semilla, que hay semillas en el suelo y sale con un poco de agua, un poco de lluvia. Es un aspirador de insectos, tiene su función también, que es un aspirador de insectos. Es muy frondosa, crece rápido y se puede usar para biomasa, que es un veneno, entonces tiene su función también. Los venenos muchas veces son medicinales en la cantidad correcta. Se puede desparasitar a las gallinas o lo que sea. Para parásitos externos se puede usar para matar a esos bichos. Se trocea las hojas y tallos y por la gallina por fuera. Y aquí es muy interesante las cosas que salen por sí mismo sin que necesito yo hacer nada, entonces ahora los dejo. Algunos árboles aquí, cuando conocí la permacultura, empecé a plantar cosas para ver si salen bien o no, solo para saberlo. Casi todo muere aquí por falta de agua. Una cosa que no muere es el árbol de paraíso, se llama. No es un fijador de nitrógeno, no es un frutal, pero está muy bien aquí. Hay pocas cosas así, árboles de verdad, crecen muy bien. Esto solo tiene un año. Sí tiene un poco de riego ahora, pero tengo uno o dos más y uno no tiene nada y está vivo. Y hay pocas cosas así aquí. Se ve también que es muy frondosa. Y pioneros significa tener algo aquí para dar sombra, para cortar el viento, para producir biomasa. Entonces también tiene su función. Produce sí una fruta, pero no es una fruta, es como un olivo. No sé si es comestible, ¿no? Bueno, no he hablado de ningún arbusto. Este se llama barba de chivo. Es un arbusto, es precioso la verdad, la flor.
que también es un leguminoso, tiene su vaina así. Cogí un puñado de semillas de ahí y los tiré aquí, porque también es una idea muy interesante para mí, no plantar y regar y tener macetas en el patio, que sí tengo, sino echar semillas, y de 100 semillas salió uno, pero no tenía que hacer nada, no tenía que regarlo, no tenía que cuidarlo, no tenía que subirlo a la finca después para plantarlo, ni preparar nada, solo echar semillas y salió uno de 100. Sí, es un leguminoso, es un fijador de nitrógeno y creo que no es comestible, pero para mí parece mucho a la mimosa. Y la mimosa o muchos leguminosos no son exactamente comestibles, pero no son exactamente no comestibles. Se puede comer algunas cosas en pequeñas cantidades, como la semilla o las vainas de mimosa. Yo no sé si es igual para esto. Huele que sí, pero no estoy seguro. No voy a hacer, también es muy interesante. La terrera es muy importante aquí también. Es leguminoso, es un fijador de nitrógeno, atrae mucho las abejas, no necesita nada, sale salvaje aquí y significa que no necesita mucha agua. Es una planta de medio metro quizás. En permacultura hablan de árboles grandes, medianos, bajos. Después arbustos, después plantas, después trepadores en el suelo y después cosas que bajan como papas o zanahorios, algo así. Me encanta porque se expande sin nada, muchas semillas y con un poco de lluvia sale por sí misma. Es una planta que casi muere, parece muerto en verano, eso no, porque tiene algo de riego ahí. Pero hay más en la finca y parecen muertos ahora, no están muertos. Con un poco de lluvia ahora en otoño salen y están expandiéndose. Es una planta muy importante también porque tiene raíces muy profundas. Eso ayuda a que la planta, si hay algo de humedad en el suelo, que coge esta humedad. Pero también es una planta, eso significa que suben minerales del subsuelo. En inglés se llama de chop and drop. Chop and drop significa cortarlo y dejarlo en el suelo. Es una planta interesante para esto, porque sube los minerales, después se puede cortarlo y bastante bajo, y esos minerales están en las hojas y después se caen al suelo para que otras plantas o árboles puedan usarlas. Es una planta muy importante aquí. Es un forajero también. Ahora no hay flores, pero cuando hay flores es bonito también y atraen las abejas también. Muchos de los leguminosos tienen proteína en las hojas y es una manera, por ejemplo, dar de comer a los animales, nosotros para las gallinas, para otras personas, para ovejas o cabras, que se puede usar en ese sentido también. Esa es retama blanca o retama de costa. También en ese momento de experimentar con cosas para ver qué va a sobrevivir en un terreno así, con esas condiciones. Planté esto aquí, es un arbusto. No tiene nada de riego y lo planté aquí para, bueno, en otro vídeo hablé de esta zona aquí que tiene bastante humedad en el suelo, quizás por el vecino de arriba, y quiero proteger esta zona que sí tiene agua en el suelo, entonces quiero taparlo, protegerlo del viento, es frondoso, no es un frutal, pero no necesita nada de riego. Es para mí muy interesante. Dicen que es muy bueno también para atraer las abejas. Me encanta, retama. Quería hablar un poco de gandul. Gandul es una de mis plantas favoritas por muchas razones. Tiene muchas funciones y son todos positivos para mí. Era uno de mis primeros descubrimientos entrando en la permacultura y me gusta. Tenemos uno aquí, uno pequeño.
Hay varios aquí. Hay otro aquí, hay unos pequeños, así parecen cuando son muy jóvenes. ¿Por qué me gusta? Me gusta porque son leguminosos, ponen nitrógeno en el suelo. También es comestible la judía. Para humanos me gustan, tienen buen sabor. Y también para los animales, las gallinas les gusta mucho también y tienen bastante proteína, es importante para las gallinas. También me gusta porque pierden sus hojas. Es un arbusto tengo varios en la finca, tienen 1 metro, 1,5 metros. Son muy frondosos. Pierden sus hojas durante el año, entonces ponen algo de materia orgánica en el suelo también. Uno de mis proyectos en estos últimos meses de no poder salir tanto era plantar gandul en todos lados de la finca, en el riego que tenemos, es un riego de goteo. Puse semillas en todas las salidas de agua y están saliendo ahora, son pequeños aún, pero van creciendo. También es para el nitrógeno en el suelo, para materia orgánica. También me gusta el gandul porque es súper resistente. Tengo un par de ellos que no tienen riego y están vivos y no hay muchas cosas así aquí en esta zona. Las semillas de esas plantas que han sobrevivido son muy importantes ahora, que están adaptados aquí y va a ayudarnos aún mejor. Necesitamos cosas así que no necesiten mucha agua o riego o energía para cuidarla. Y para mí es todo positivo con el gandul. Vale, otra cuestión muy importante para nosotros es el viento, como hablamos en otros vídeos, y es muy resistente al viento también. Si hacen un cortaviento bueno, sería de varios tipos de árboles que tienen varias alturas, cosas muy altos y cosas muy, bueno, como un arbusto, como el gandul, para este primer nivel de viento que viene, sirve para esto también. Si les gustaba el vídeo, por favor, hacen la suscripción. Se puede hacer pinchando en la imagen de mí al final del vídeo. También se puede hacer pinchando el botón de la suscripción. Abajo a la derecha. Hasta luego. Gracias.